los árboles crujían, crujían, crujían. Todo fue de maravilla hasta que Raúl se hizo daño en la rodilla, por lo que la llegada al faro, en la que hay que bajar 700 escalones, la hicimos solo Timo, Ana y yo. No es el mejor plan a la 1 del mediodía, en plena ola de calor, pero las pistas lo merecieron. La vuelta se hizo algo cuesta arriba, no os voy a engañar. Después de esto, nos dispusimos a volver. Raúl, ayudado de su palo, y fuimos a urgencias para que lo vieran. Con reposo y antiinflamatorio se le pasó. Así que pasamos la tarde en casa disfrutando de un poquito de relax. El Teams es como el Skype for Business que se utilizaba antes. El Teams es lo que ahora utiliza absolutamente todo el mundo. El quinto día, que caía en sábado, fuimos a Santander. Visitamos el Palacio de la Magdalena, aunque lo que más nos gustó fueron sus jardines y las vistas. Había mucha gente celebrando eventos ese día y a nosotros eso no nos llama tanto la atención. Luego fuimos andando paralelos a la playa hasta el centro Botín, donde hay un restaurante que le gusta mucho a Ana. Dimos con un festival en la calle, pero no nos paramos mucho porque teníamos ya algo de cansancio acumulado y preferimos probar un helado de Regma, que también ha sido otra de vuestras recomendaciones y estaban deliciosos. De camino al coche ya empezó a haber tormenta. El sexto día de viaje, Raúl y yo visitamos Comillas y Ana quedó con sus amigos Oscar y Rebeca para hacer una ruta. Comillas es uno de esos sitios que teníamos claro que debíamos visitar. Como verás,
había aún mucha gente por sus calles. El Palacio de Sobrellano nos llamó la atención por haber sido el primer edificio de España que utilizó luz eléctrica. La Puerta de los Pajaritos la realizó Gaudí con desechos de piedra y tiene 3 huecos, uno para el coche, otro para las personas y otro para los pajaritos. Aquí veis su playa y su puerto y el atractivo clave, el Capricho de Gaudí. Es un edificio modernista de tonalidades rojas y verdes y formas redondas. Las flores de girasol de cerámica son un toque ideal. Lo vimos por fuera y luego más rápidamente por dentro porque no hacía más que llegar grupos de personas con guía. Así que cuando ya terminamos de verlo todo, nos pusimos en el jardín y escuchamos las explicaciones del audioguía. Nos pareció muy interesante todas las referencias musicales de la casa y lo poco que la pudo disfrutar su dueño. De ahí nos fuimos por una carretera llena de verde hacia Bárcena Mayor, donde nos reuníamos con Ana y sus amigos para comer. Aquí solo viven unas 80 personas y el parking queda a varios minutos andando del pueblo. Llama la atención la paz y la tranquilidad que se respira aquí. Parece como un pueblo fantasma, pero lleno de balcones con coloridas flores. Nos resultó curioso